momento de subidas en Europa por encima del 1%, los principales índices suben, como les decimos, por encima del 1%, vamos a analizar, vamos a detallar, vamos a profundizar en el análisis del mercado junto a Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Muy buenas tardes, Juan Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quería preguntarte es por la protagonista de los últimos minutos. Por Twitter está desplomándose en el pre-market, aunque ha conseguido contener esa pérdida. Ahora se deja un 11,6%, aunque ha llegado a desplomarse en el entorno del 18% por ese movimiento de Elon Musk que deja parada la operación. Y quería saber cuál es tu visión, cuál es tu análisis al respecto. Bueno, se ve que no va a querer pasar desapercibido. Obviamente esto es algo que ya sabíamos en el momento que entró, ¿no? En el momento que fue protagonista y uno de los principales, en este caso, protagonistas de esta secuencia y sobre todo de esta situación. Y hablamos de una entidad que lógicamente no va a estar exenta de liquidez, no va a estar exenta de volatilidad y no va a estar exenta obviamente de rumores, de impactos y sobre todo, como digo siempre, de una volatilidad implícita dentro de la propia evolución de la entidad. Es muy probable que sigamos viendo recortes en el corto e incluso en el medio plazo, sobre todo ligados a un aumento de volatilidad muy importante. Una entidad que por el momento pasa por mantener el entorno de los $45 por acción, que obviamente no lo va a conseguir, al menos no en la apertura. Vemos una preapertura con caídas incluso por debajo de los $40 por acción, nivel muy importante a la hora de vigilar y sobre todo de tener en cuenta con esos parámetros, sobre todo de consolidación. Habrá que estar muy atentos a los próximos movimientos y sobre todo a los próximos comentarios por parte de la propia entidad que nos arrojen, ¿no?, un poco de luz ante la situación que puede tener la propia entidad, sobre todo en el medio plazo. Como digo, para el corto plazo vamos a seguir teniendo volatilidad y lo más probable es que sigamos teniendo una volatilidad claramente bajista. Estaremos pendientes de más información que nos llegue al respecto. Por otra parte, quería preguntarte también por la sesión europea que estás viendo aquí en el viejo continente, en esta sesión. Vamos viendo recuperación, interesante cuanto menos. Es verdad que el volumen de contratación está acompañando bien en los movimientos alcistas y sobre todo en rupturas de máximos anteriores, lo cual es algo muy positivo. Vemos tanto como la parte del Eurostoxx, en el caso del DAX, con subidas también superiores al punto porcentual. En el caso del IBEX también se instala, en este caso, con esas subidas por encima del 1%. Y esto, como digo, es algo que se sigue retomando y se sigue viendo como el arrojar una luz, pero veremos a ver si es una luz al final del túnel, la salida, o es el tren que viene directo. Yo creo que la situación es muy complicada para la mayoría de los países, digo, a nivel mundial, ya no me refiero a Europa, pero en el caso concreto de Europa va a seguir siendo muy complicada mientras que el Banco Central Europeo siga sin tomar medidas, lo decimos semana tras semana, intervención tras intervención, y el Banco Central Europeo sigue sin hacer nada, sigue sin, como digo, tomar medidas al respecto y hacer algo. Ya no digo una modificación en base a tipos de interés, que es una medida relativamente fácil, no digo que sea fácil modificar tipos, pero es una medida muy concurrida, un poco muy accesible a todos los bancos centrales, y yo creo que nos encontramos en una situación que está claro que necesitamos algo más, no simplemente una modificación en base a política monetaria, subir tipos y esperar a ver cómo reacciona el mercado. Obviamente la reacción va a ser mala porque la cantidad de deuda que hay acumulada sigue siendo muy alta y hay muchos países que siguen acumulando deuda y que siguen teniendo niveles de deuda muy elevados. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo problemas en Europa. Es verdad que al corto plazo vemos una recuperación muy leve, muy suave, como vemos en el caso del DAX hacia el entorno de los 14.000. Veremos si nos encontramos ante un movimiento de pullback y posteriormente un nuevo impacto bajista. De hecho, incluso hoy mismo De Guindos ha dicho que no se va a pronunciar hasta junio, hasta que actualicen las proyecciones económicas sobre la subida de tipos, que prefiere esperar en una semana. Llama la atención porque precisamente esta semana Christine Lagarde, la presidenta de ese organismo, sí que ponía fecha a esa subida de tipos y decía que se haría semanas después de la finalización de la APP, que iba a ser en junio. El mensaje que han reiterado en declaraciones, en sendas declaraciones, diferentes miembros del Banco Central Europeo. Además, Luis de Guindos ha dicho que no va a haber una recesión técnica en la eurozona y es una de las preguntas que se hace el mercado, si nos encaminamos a una recesión o no, y quería saber también cuál es tu visión.
Bueno, claramente nos encaminamos ante una recesión. Yo creo que nos encontramos, como digo, ¿no? en un escenario muy complicado por esa acumulación de deuda, por esa cantidad de desempleo, por las cifras manufactureras como empiezan a estar por debajo de 50 y a consolidar por debajo de 50, lo cual marca clara recesión económica en el medio plazo, por esos resultados empresariales de los principales sectores que hemos visto y sobre todo relativos al consumo, por el peso del consumo tanto en Europa, que es casi el 30%, como en Estados Unidos, que estamos hablando de casi el 67%, que está representando a la parte del PIB. Obviamente el consumo se deteriora, el desempleo aumenta, la deuda sigue aumentando, no hay medidas adicionales. ¿Alguien duda de que vamos a estar o que nos encontramos en el inicio de una recesión económica? Yo no creo que nadie dude sobre esta situación. Lo que sí que podemos dudar es cuánto va a durar o cuál va a ser el impacto de esa recesión. Si esta recesión va a ser suave debido a las medidas que se tomen o va a ser muy prolongada en el tiempo y muchos países van a sufrir, como puede ser en el caso del país en el que nos encontramos, debido a la enorme acumulación que tenemos y una deuda con respecto al PIB superior al 100%, lo cual es claramente insostenible. Hay que tener en cuenta que un país con una deuda superior al 70% con respecto al PIB es insostenible. Imagínate un por encima de un 80, un 90, un 100 o incluso el 110 como hemos tenido en el caso de España. Y seguimos sin medidas, seguimos esperando a ver qué hace el Banco Central Europeo, vamos a esperar a ver a junio, vamos a ver las relaciones que puede tener en cuanto a esa modificación en base a política monetaria, y el problema es que aquí uno a otro se va pasando la pelota, incluso dentro del propio Banco Central Europeo hemos visto con casos muy, muy claros y ejemplos muy claros, que se van pasando la pelota unos a otros y al final lo que tenemos es un organismo gestionado y gobernado en este caso por cobardes, vamos a decir, en el sentido de que no se atreve nadie ahí a tomar medidas de impacto y que, bueno, pues lógicamente que puedan tener una repercusión importante en general para Europa, y mientras tanto pues el resto de países aquí viéndolas venir, esperando al santo advenimiento y ver poco cuál puede ser, como digo siempre, ¿no? Las expectativas que podemos generar y sobre todo la circunstancia que podemos tener en el medio plazo, un medio plazo que va a ser muy, pero que muy, muy difícil. En esa inacción de la que hablas por parte del Banco Central Europeo, ¿cuáles son tus perspectivas para el euro en su cruce contra el dólar? No paramos de ver cómo sigue retrocediendo, por debajo del 1,04, por debajo del 1,039, en tendencia recortando frente al dólar. No sé si esa inacción va a seguir repercutiendo a la divisa europea y por otra parte también qué otros factores van a afectar a ese mercado de divisas. Pero no solo va a afectar a la divisa europea, esto también le hace mucho daño a la divisa americana, que en este caso el dólar sigue viendo una fortaleza muy importante en su moneda, lo cual es muy malo para ellos. Hay que tener en cuenta que el principal mercado en Estados Unidos es exportador y su principal mercado exportador es de materia prima en calidad baja, lo cual quiere decir que necesitan una moneda débil, cosa que obviamente no tenemos. Ahora mismo tenemos una situación de un precio del eurodólar no visto y que una situación muy complicada para el euro por la debilidad que sigue representando Europa y la debilidad que sigue teniendo la moneda, y esto hace mucho daño a muchos países dentro de la Unión Europea, como puede ser el caso de Alemania, como es el caso de Francia, o sin irnos muy lejos, como es nuestro caso, porque somos un país que exportamos materia con calidad alta, diríamos un 6,8 más o menos sobre 10, lo cual hace que necesitemos una moneda fuerte, que no la tenemos, y Estados Unidos necesita una moneda débil que tampoco la tiene. Por lo tanto, esto es algo que no beneficia a nadie, y el resto de países que van en contra tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos se frotan las manos ante esta situación por la debilidad que seguimos teniendo unos a otros y por el claro ejemplo de que vamos a seguir teniendo una situación de debilidad en proyecciones más a largo plazo. Mientras no veamos una recuperación del entorno de 1,08, del entorno de 1,12, no podremos hablar de cambio de tendencia. Por el momento seguiremos hablando de tendencia claramente bajista, debilidad para el euro, fortaleza del dólar, y mientras las referencias macroeconómicas sigan con los sesgos y el resultado en la línea en la que nos encontramos ahora mismo, yo creo que nada hace pensar que podamos ver un cambio en la estipulación de los precios principales de la divisa principal, y por lo tanto y por el momento la tendencia seguirá siendo bajista. Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets, muchas gracias por compartir esas claves con nosotros, para ayudarnos a profundizar en las claves del mercado. Que tengas muy buen fin de semana o buen puente y buen negocio. Igualmente, gracias a todos y buen fin de semana. Gracias.